Buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a hacerlo continuando con, tiene que ver con determinación de extremos. En la clase pasada habíamos estado viendo uno de los criterios para determinar extremos, que es el criterio de la derivada primera, y en esta clase vamos a completar viendo el criterio de la derivada segunda. Entonces lo que nos dice este criterio, a través de un teorema, es lo siguiente. Partimos de la premisa donde tenemos una función f para la cual existe f segunda sobre un intervalo abierto AB que contiene al punto crítico C. Entonces, dadas estas condiciones, pueden ocurrir las siguientes. La primera es que si la derivada segunda en C es positiva, entonces f de C es un mínimo relativo. Lo segundo que puede ocurrir es si f segunda en C es positivo, entonces f de C es un máximo relativo. Y por último, si f segunda en C fuera igual a 0, entonces la prueba de este criterio, ocupando el criterio de la derivada segunda, falla y en consecuencia se debe usar el criterio de la derivada primera. Disculpe, ¿puede ser que haya puesto en el caso 1 y en el caso 2 ambos mayor a 0? ¿No tendría que ser uno de los dos menor a 0? A ver. Si f derivado de la segunda de C es mayor a 0, y en el caso 2, si f Sí, derivado es mayor a 0. dije menor, pero puse mayor. Es verdad. Muy bien, gracias. Ahí está.
Entonces, retomamos. Si la derivada segunda en C es mayor a cero, entonces f de C representa un mínimo relativo. Si f segunda en C es menor a cero, entonces f de C es un máximo relativo. Y si la derivada segunda en C resultara ser igual a cero, entonces esta prueba falla y debemos ir con el primer criterio que vimos, que es el criterio de la derivada segunda. Bueno, entonces esto sería el criterio de la derivada segunda, y a continuación vamos a hablar de lo que tiene que ver con la concavidad de una función. También acá vamos a enunciar un teorema que también parte de la premisa de una función f y también para la cual existe la derivada segunda, y también sobre un intervalo abierto AB. Entonces, puede ocurrir lo siguiente. Primera posibilidad, si la derivada segunda de x es mayor a cero para todo x que pertenece al intervalo abierto AB, entonces f es cóncava en el intervalo abierto AB. Y la segunda posibilidad que se puede dar ocurre si la derivada segunda de f es menor a cero para todo x que pertenece al intervalo abierto AB, entonces f es convexa en el intervalo abierto AB. Entonces, gráficamente, esto de concavidad y convexidad puede ser esto así. La función f, y vean que acá, si dividimos en dos intervalos a esta función, pongamos que esto es A, B, y vamos a llamarle este D para no confundir con el otro C que ya estuvimos usando. Entre A y B, es decir, en el intervalo AB, la función f es cóncava. Y en el intervalo BD, la función f es convexa. Bueno, estos términos que estoy ocupando yo, de cóncava y de convexa, suelen aparecer también bajo los siguientes nombres. Cuando es cóncava, se suele decir que es cóncava hacia arriba,
Y cuando es convexa, se suele decir que es cóncava hacia abajo. El cambio que se da entre el paso de una función de cóncava a convexa es en un punto que en este caso sería el punto B sobre el dominio de la función f, que justamente es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se llama ese punto donde la función cambia de concavidad? Es decir, donde pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Está dando entrada a más gente, ya continuamos. Esta es la última clase de teoría antes del parcial. Va a haber una más donde vamos a hablar de optimización, que esa sí sería la última clase. Ya el miércoles que viene estaría siendo la última clase. Bueno, les decía entonces que ahora vamos a hablar de ese punto donde se produce el cambio de una concavidad a la otra. Y ese punto se conoce como punto de inflexión, que lo vamos a abreviar como PI. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a partir nuevamente de una función f continua en el intervalo abierto AB que contiene al punto C entonces vamos a decir que un punto de coordenadas C, F de C es un punto de inflexión de la función f si ocurre que en ese mismo punto, el de coordenadas C, F de C, existe recta tangente y la gráfica cambia de concavidad este punto. Entonces, como lo veníamos hablando, es un punto donde la función cambia de concavidad, pero que es un punto que le pertenece a la función, es decir, que está en el dominio de la función. Es por eso que se habla ahí de que va a haber una recta tangente en ese punto. Y eso nos lleva a un teorema que
clarifica un poquito más cómo encontrarnos con ese punto de inflexión. Porque por ahora nosotros decimos, bueno, por observación gráfica podemos ver un cambio en la concavidad, en ese punto rojo que les había marcado hoy, que sería en B. Entonces, ahí puedo decir que tengo un punto de inflexión. Pero analíticamente, por ahora no sé cómo encontrarme con el punto de inflexión. Entonces, esto lo vamos a solucionar enunciando el siguiente teorema. Dice así: si el punto de coordenadas C, f de C, es un punto de inflexión para la gráfica de F, entonces la derivada segunda en dicho punto es igual a 0 o no existe la derivada segunda de la función en dicho punto. Presten atención a la forma en la que está enunciado este teorema. Tenemos un antecedente donde dice que si resulta que el punto de coordenadas CF de C es un punto de inflexión, entonces la derivada segunda en C es igual a 0 o no existe. Vean que el recíproco del teorema no necesariamente es verdadero. O sea, si yo me encuentro con que en un punto la derivada segunda es positiva en un determinado valor o no existe en ese valor, entonces puedo decir que probablemente puede hacerse un punto de inflexión. ¿Tá? No es que automáticamente, por ser nula la derivada segunda o no existir, ya ese sea un punto de inflexión. Entonces, ahí nosotros, para poder terminar de establecer si verdaderamente se trata de un punto de inflexión, uno tendría que hacer un análisis más. Vamos a dibujar acá una función cualquiera que tenga un cambio de concavidad. Por ejemplo, esta. Y vamos a marcar por acá un punto de inflexión. Este sería nuestro punto C, f de C. Esta sería la función f. Bueno, entonces ahí estamos observando que antes de C, la función es convexa y después de C, la función es cóncava. Entonces, si nosotros encontramos que la derivada segunda es 0, como va a pasar en este caso, ¿cómo terminamos de comprobar que se trata de un punto de inflexión? Bueno, recuerden lo que habíamos puesto en la primera parte, lo que tiene que ver con la definición de punto de inflexión. Dice que tiene recta tangente y que además la gráfica cambia de concavidad en ese punto. Está bien, volvemos a que por observación yo veo que hay un cambio de concavidad en C. En este caso, que pasa de convexa a cóncava. Pero recuerden que nosotros terminamos de ver cómo determinar concavidad y convexidad. Acá me muevo. Habíamos dicho que si la derivada segunda es positiva, en ese intervalo la función es cóncava. Y si es negativa, es convexa. Entonces, uno podría hacer la prueba sobre la derivada segunda en cuanto al signo
para determinar que antes de C la derivada segunda tenga un signo y después de C la derivada segunda tenga otro signo. En este caso, lo que va a estar pasando, fíjense, en cuanto a la derivada segunda, en el primer intervalo, donde es convexa, antes del punto de inflexión, la derivada segunda es negativa. Y después del punto de inflexión, la derivada segunda es positiva. Entonces, nosotros podríamos analizar un entorno del punto C tomando un valor que esté antes de C y otro valor que esté después de C y ver si ocurre que el signo de la derivada se corresponda con lo que tenemos anotado acá. O sea, vamos a suponer que este valor de C fuera el -3. Si C fuera -3, yo podría tomar un valor próximo a -3 que esté a la izquierda de -3, por ejemplo, -3,5, y ver que en ese valor la derivada segunda sea negativa. De manera similar, lo hago con un valor que esté a derecha de -3, por ejemplo, -2,5. Y eso tiene que ocurrir que al evaluar el -2,5 en la derivada segunda, el signo sea positivo. Con esa prueba, yo termino de establecer que efectivamente en el punto CF de C existe un punto de inflexión. Esa sería la comprobación, ¿sí? Hay otra que tiene que ver con la derivada tercera, que establece lo siguiente. Dice que si la derivada tercera de la función en ese punto C dos maneras de hacer la misma prueba, y uno llega a la misma conclusión, digamos. Cuando la derivada segunda como entorno, es decir, tomando un valor anterior y un valor posterior, o trabajando directamente con la derivada tercera y probando que en ese valor que yo estoy suponiendo tener un punto de inflexión, la derivada no sea igual a cero, es decir, la derivada tercera no se anula. Bueno, veamos un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo f de x a la cuarta, menos x al cuadrado. Vamos a proponer como consigna que queremos graficar esta función, pero haciendo uso de todos los elementos que podemos encontrar aplicando lo que sabemos de derivadas. Entonces, arrancamos por el principio, vamos a buscar su dominio, el dominio van a ser todos los reales, en este caso es una función polinómica. Vamos a buscar las intersecciones con los ejes, ordenada al origen, f de 0, en este caso va a ser 0. Los ceros
igualamos nuestra función a 0. Acá podemos sacar factor común, x cuadrado, y nos quedaría multiplicado por x cuadrado menos 1. Entonces de acá vamos a sacar los ceros que vamos a tener acá. Un x1 directamente que va a ser el 0, que en realidad es repetida en 0, o sea que va a estar solamente tocando al eje, no lo va a cortar. Uno podría poner acá que x1 y x2 son iguales a 0, pero está bien ponerlo así. Y los otros dos los vamos a sacar de acá. X cuadrado menos 1 igual a 0. Y de ahí despejando la x nos queda más menos 1. O sea que podríamos decir que vamos a tener un x2, que sería menos 1, y un x3, que sería 1. Con eso completamos las intersecciones con los ejes. Ahora vamos a la parte de derivadas. Vamos a buscarle los extremos y también vamos a buscar los puntos de inflexión y ver qué obtenemos como resultado. Bueno, puntos críticos. Para puntos críticos tenemos que trabajar con la derivada primera, y los puntos críticos van a estar en aquellos valores donde la derivada primera sea igual a 0 o no exista. Como estamos trabajando con una función polinómica, no vamos a tener problemas con que la derivada se indetermine en algún valor, así que vamos a ir directamente por el camino de igualar a 0 la derivada primera. Bueno, derivamos entonces, esto va a ser 4x cubo menos 2x. Igualamos esta derivada a 0. Acá también podemos sacar factor común. En este caso nos queda bien para sacar 2x. Vamos factor común 2x. Nos quedaría por acá 2x al cuadrado menos 1. Entonces por acá vamos a tener el análisis del paréntesis y de este primer factor. De este primer factor 2x sacamos que x va a ser igual a 0. Ese sería nuestro x1. Y de el paréntesis igualamos 2x cuadrado menos 1 a 0. Y de ahí despejando nos quedaría un medio, la raíz cuadrada de eso, más menos. Ya racionalizando, acomodando esto, vamos a poner que vamos a tener un x2 y un x3. Vamos a ponerlo a x2 como menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, y a x3 como raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, en este caso, esta función está presentando 3 puntos críticos. Ahora tenemos que determinar la naturaleza de esos puntos críticos. Si van a ser extremos o no, pueden no serlo. Entonces acá nuevamente uno puede ocupar el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda. En este caso, como la función es relativamente sencilla para trabajar y que es el tema que terminamos de ver, vamos a usar el criterio de la derivada segunda. Entonces voy a buscar la derivada segunda. Eso nos va a dar, sobre esta, recuerden, tenemos que derivar, nos quedaría 12x cuadrado menos 2. Y ahí nos toca determinar cuál es el signo de esta función para los 3 puntos críticos que tenemos. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacerlo en orden, vamos a trabajar con 0, que es el primero que encontramos. Entonces, vamos a ver qué pasa en x igual a 0. Derivada segunda en 0 nos daría 12 por 0 menos 2. Esto es menos 2, que resulta ser
negativo, y según lo que vimos, si la derivada segunda en un punto es menor que cero, es negativa, entonces eh, existe un máximo relativo, un máximo relativo en f de cero, es un valor en i, f de cero, que en este caso f de cero, recuerden que la función que estamos trabajando es x a la cuarta menos x cuadrado. Buscando f de cero, nos va a dar cero. Yo la voy a volver a anotar acá la función para tenerla bien a la vista. F de x, x a la cuarta menos x al cuadrado. Bueno, seguimos entonces, vamos con el segundo punto. Ahora tenemos que trabajar con menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y vemos qué ocurre con ese valor sobre la derivada segunda. Derivada segunda de menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso nos va a dar, puesto aquí en la derivada segunda, este número que es negativo por el cuadrado se va a volver positivo. Y la raíz se va a eliminar con el cuadrado, eso nos va a quedar 2. Y el 2 del denominador elevado al cuadrado nos da 4. Y por acá esto, que ya teníamos que es el 12, a multiplicar ese número, y después le estamos restando 2. Entonces por acá podemos simplificar 4 con 12, nos va a quedar un 3, y entonces en la cuenta nos quedaría 3 por 2 es 6, menos 2 nos da 4. Se nos está dando 4, que es mayor que 0, entonces vamos a decir que existe un mínimo relativo en f de menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Que tendremos que ver cuánto es eso. Bueno, menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 la tenemos que evaluar en la función original. Entonces eso nos quedaría, vamos a poner por acá, f de menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bueno, en este caso, como ambas potencias son pares, este número otra vez va a volver a ser positivo. Entonces nos quedaría por acá. La raíz cuadrada de 2 elevado a la cuarta, simplificando la raíz con la potencia, nos quedaría 2 al cuadrado, que sería 4, sobre 2 a la cuarta, que sería 16. Menos, bueno, y acá otra vez lo tenemos al cuadrado. Recuerden que eso lo habíamos hecho acá, y nos había dado como resultado 2 cuartos. Entonces acá voy a poner el 2 cuartos, que por supuesto esto lo vamos a simplificar. Por acá simplificamos por 4, nos va a quedar 4, y por acá simplificamos por 2, nos quedaría un medio. Entonces acá en la cuenta final nos quedaría un cuarto menos un medio, que sería menos un cuarto. Entonces acá ya podemos poner el valor del mínimo, que va a ser en menos un cuarto. Bueno, y por último tenemos que hacer el análisis para x raíz cuadrada de 2 sobre 2. Vean que acá nos vamos a encontrar con el mismo resultado, porque este cuadrado devuelve el mismo valor para el punto crítico positivo y negativo. Entonces acá directamente vamos a ponerle ya el valor que tenemos calculado en el punto anterior, que nos dio 4.
Entonces ponemos 4, que es mayor que 0, entonces va a existir un mínimo relativo en f de raíz de 2 sobre 2, que eso también nos va a dar menos un cuarto, porque vean que cuando lo reemplazamos acá, en esta función, en la función original, va a ocurrir lo mismo, porque tiene potencias pares y va a ser el mismo resultado. Entonces acá, bueno, pues también da el resultado. Bueno, en este caso resultaron ser extremos los 3 puntos críticos. Encontramos un máximo y 2 mínimos. Busquemos ahora punto de inflexión. Voy a buscar un punto de inflexión o los puntos de inflexión que pueda tener. Esto de acá corresponde a extremos. Y ahora vamos al punto de inflexión. Vamos a recordar entonces que nos íbamos a encontrar con los posibles puntos de inflexión en aquellos valores donde la derivada segunda se anula o no existe. Bueno, acá nuevamente, como estamos trabajando con una función polinómica, no vamos a tener la opción donde la derivada segunda se indetermine, porque siempre van a ser polinomios las derivadas sucesivas. Entonces, ya tenemos la derivada segunda, la voy a volver a copiar. Derivada segunda es 12x cuadrado menos 2. Y ahora vamos a ver para qué valores esto es igual a 0. Entonces igualamos a 0 y despejamos la x. Nos va a quedar x igual a, pasamos el sumando, el 12 dividiendo, y finalmente la raíz. Eso va a ser más menos. Por acá podemos simplificar, nos quedaría raíz cuadrada de un sexto, que eso ya racionalizando y distribuyendo los valores, vamos a poner que tenemos un x1 que es menos raíz cuadrada de 6 sobre 6, y un x2 que sería raíz cuadrada de 6 sobre 6. Bueno, estos que tenemos acá son los posibles puntos de inflexión. Ahora tenemos que ver si realmente son puntos de inflexión. Entonces, acá como la función es sencilla de trabajar, podemos ir directamente con la derivada tercera y probar que ahí la función derivada tercera no da 0 en estos valores. Si no, la otra sería trabajar con un entorno de menos raíz de 6 sobre 6 y de raíz de 6 sobre 6 y analizar los valores que están cercanos ahí y ver que haya un cambio en el signo de la derivada segunda. En este caso lo vamos a hacer con la derivada tercera, pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un cociente que tiene raíces y demás, y se complica mucho encontrar la derivada tercera y después hacer la sustitución de valores en esa función, entonces me conviene elegir el camino de la derivada segunda y ver los signos antes y después del posible punto de inflexión. Bueno, veamos entonces la derivada tercera. Derivada tercera, en este caso, nos daría 24x. Y si nosotros buscamos qué ocurre en la derivada tercera para esos dos valores, ya nos estamos dando cuenta que 0 no va a dar. Entonces recuerden que acá lo que está interesando no es el valor de la derivada tercera, no es el valor numérico lo que interesa, sino que lo que está interesando es el signo.
Entonces por acá nos quedaría negativo. Entonces vamos a ponerle así. Vamos a poner que esto, evidentemente, es distinto de cero. Entonces podemos decir que existe un punto de inflexión en el punto de coordenadas menos raíz de 6 sobre 6, f de raíz de 6 sobre 6. Y la misma prueba tenemos que hacer para el otro valor. Derivada tercera en raíz cuadrada de 6 sobre 6 va a ser igual a 24 por raíz cuadrada de 6 sobre 6, que también esto va a ser distinto de cero. Entonces podemos concluir que existe un punto de inflexión en el punto de coordenadas raíz cuadrada de 6 sobre 6, f de raíz cuadrada de 6 sobre 6. Disculpe, profesor, ahí arriba puso que existe un punto de inflexión en menos raíz sobre 6, f de raíz de 6 sobre 6, entonces no hay menos. Faltó el menos acá. Sí. Ahí está. Bien. Bueno, y con eso uno termina de probar que en esos valores estamos teniendo puntos de inflexión. Bueno, habíamos visto también intervalos de concavidad y de convexidad. Entonces podemos hacer también ese análisis antes de ir al gráfico de dónde estarían los intervalos de concavidad y convexidad. Bueno, en este punto, cuando uno ya encontró los puntos de inflexión, sabe que en esos puntos va a haber un cambio en la concavidad. Entonces sabe que en lo que uno encuentre ahora como intervalos de concavidad y de convexidad, tiene que aparecer necesariamente el punto crítico, el punto de inflexión, perdón. En este caso, los dos puntos de inflexión van a tener que aparecer. Entonces, si buscamos los intervalos de concavidad y convexidad, vamos a empezar con la concavidad. Recuerden que acá nos va a interesar cuando la derivada segunda es positiva. Entonces trabajamos con la derivada segunda nuevamente. Voy acá otra vez. Derivada segunda es 12x cuadrado menos 2. Entonces ahora tenemos que ver cuándo 12x cuadrado menos 2 es mayor que 0. Como nosotros ya resolvimos la desigualdad, sabemos que ahí aparecía el raíz cuadrada de 6 sobre 6. Solamente que no vamos a poder hacer ese despeje de manera directa porque esta es una inecuación. Entonces, prestar atención, yo me voy a detener acá en este paso, donde tengo el cuadrado, y sí tengo pasado el 2 y el 12, que eso ya simplificado sería un sexto. Entonces recuerden que en esta parte no hacemos el pasaje directo de esa potencia como raíz, sino que lo que hacemos es aplicarle raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces con eso lo que está pasando acá, en el primer miembro de esa desigualdad, es que va a aparecer el valor absoluto. Entonces voy a tener por acá valor absoluto de x mayor que, y esto sí, lo ponemos ya racionalizado como
raíz cuadrada de 6 sobre 6. Y acá planteamos la propiedad de valor absoluto que nos permite resolver esta desigualdad. Suponemos que esto va a ocurrir si y solo si x es mayor a raíz cuadrada de 6 sobre 6 o x es menor a menos raíz cuadrada de 6 sobre 6. Entonces, vean que de acá estamos teniendo dos intervalos. Uno sería el que viene desde menos infinito y llega hasta raíz cuadrada, hasta menos raíz cuadrada de 6 sobre 6, y el otro el que va desde raíz cuadrada de 6 sobre 6 hasta infinito. Entonces, concavidad en, y ahí anoto estos dos intervalos. Voy a ordenar, voy a poner este primero, x menor a menos raíz cuadrada de 6 sobre 6, que sería el intervalo que viene desde menos infinito y llega hasta menos raíz cuadrada de 6 sobre 6. Y lo vamos a unir a este otro intervalo, que sería el que va desde raíz cuadrada de 6 sobre 6 hasta infinito. Entonces, como les decía, vean que aparece acá la componente en X de cada uno de los puntos de inflexión que encontramos. Aparece por acá, menos raíz cuadrada de 6 sobre 6, que es el primero, y raíz cuadrada de 6 sobre 6 aparece por acá. Entonces, fíjense, sabemos que la función es cóncava en esos dos intervalos. Lo que me queda, es decir, entre los puntos de inflexión, no tiene otra opción que ser convexo. No le queda otra, porque no puede pasar de cóncavo a cóncavo sin haber sido convexo en algún momento. Eso uno lo puede predecir, pero de todas formas lo tiene que encontrar. Entonces, para la convexidad, que repito, ya sabemos que va a ser entre menos raíz cuadrada de 6 sobre 6 y raíz cuadrada de 6 sobre 6, pero lo tenemos que encontrar. La convexidad va a estar donde la derivada segunda sea negativa. Entonces ahora vamos a tomar la derivada segunda, pero ahora la vamos a comparar con la relación menor. ¿Cuándo va a ser el menor que 0? Bueno, todo este procedimiento que hicimos acá para la concavidad se va a repetir. Lo único que va a cambiar es la relación de orden. Entonces, directamente nosotros podemos poner acá, saltarnos todo eso que ya hicimos, y colocar directamente que el valor absoluto de x tiene que ser menor que raíz cuadrada de 6 sobre 6. Y eso, por propiedad de valor absoluto, se va a dar si solo si x es menor que raíz cuadrada de 6 sobre 6, y a su vez x es mayor a menos raíz cuadrada de 6 sobre 6. Y con eso nos está dando el intervalo que va desde menos raíz cuadrada de 6 sobre 6 hasta raíz cuadrada de 6 sobre 6. Entonces, la función va a ser convexa, vamos a tener la complejidad en el intervalo abierto, menos raíz cuadrada de 6 sobre 6, raíz cuadrada de 6 sobre 6. Bueno, veamos cómo quedaría la gráfica ahora, porque ya que tenemos los datos que necesitábamos, con toda la información que tenemos como aplicación de las derivadas, entonces vamos al gráfico. Lo que nos estaría faltando ubicar sería cuánto es la imagen de raíz cuadrada de 6 sobre 6, que va a coincidir con el valor negativo también. Entonces, a ver, vamos a volver un ratito acá y vamos a buscar, necesitamos saber este valor.
para ubicarlo al punto de inflexión. Entonces, recuerden que la función originalmente es f de x a la cuarta menos x al cuadrado. Entonces vamos a buscar f de raíz cuadrada de 6 sobre 6. Entonces, esto va a ser 6 a la cuarta sobre la raíz acá con el cuadrado, se va a con la potencia 4, perdón, se van a simplificar y me va a quedar un 6 al cuadrado. Y a eso le tengo que restar raíz cuadrada de 6 sobre 6 al cuadrado ahora. Ahí la potencia con la raíz del numerador se van a ir, me va a quedar solamente 6. Y por acá me va a quedar 6 al cuadrado, que es 36. Por acá podemos simplificar el 6 con el 36, me quedaría un sexto. Y por acá podemos restar exponentes, me quedaría 1 sobre 36. ¿Sí? 1 sobre 6 al cuadrado, es decir, 1 sobre 36. Entonces me quedaría 1 sobre 36 menos un sexto. Bueno, entonces ahí tendríamos 1 menos 6, sería menos 5 sobre 36. Bueno, entonces ya sabemos cuánto vale este. Menos 5, sí, un número muy pequeño. Menos 5 sobre 36, y por acá también menos 5 sobre 36. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hacer un gráfico aproximado de nuestra función. Vamos a tratar de visualizar todos los datos que tenemos. Ahí tenemos en pantalla todo lo que hemos hecho. Bueno, entonces, vamos a marcar primero las intersecciones con los ejes. Que teníamos por acá, ceros en 0, en 1 y en menos 1. Entonces, en 0, vamos a ponerlo el 1 por acá, y el menos 1 por acá. 0, 1 y menos 1. Estas son las intersecciones con el eje X. Con el eje Y, la ordenada del origen también da 0, o sea que va a estar coincidiendo acá con uno de los ceros. Y después sí vamos a los extremos. Tenemos un extremo en raíz cuadrada de 2 sobre 2 y menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bueno, raíz cuadrada de 2 sobre 2 es aproximadamente 0,7. Entonces, vamos a ponerlo más o menos por acá. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y la imagen habíamos dicho que es menos un cuarto. Entonces, si por acá estuviera el menos 1, luego también el 1 acá, menos un cuarto, sería más o menos por acá. Y con menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 ocurre lo mismo. También tiene valor en i, que es menos un cuarto. O sea, aprovechamos ya y lo marcamos también.
este sería el valor en i menos un cuarto. Después, en 0 tenemos un máximo en el punto 0, 0. O sea que por acá hay un máximo. Yo voy a poner acá que tenemos un mínimo, otro mínimo, y por acá tenemos un máximo. Después también habíamos calculado los puntos de inflexión que estaban en raíz cuadrada de 6 sobre 6. Bueno, raíz cuadrada de 6 sobre 6 es aproximadamente 0,41. Entonces, voy a poner por acá. Raíz cuadrada de 6 sobre 6 es aproximadamente 0,41. Y el otro valor que habíamos sacado por último, que es la imagen de raíz de 6 sobre 6, que resulta ser el número más pequeño todavía, que es 5 sobre 36. Eso nos da, pongo por acá, la imagen de raíz de 6 sobre 6 es aproximadamente 0,14. Menos, menos. Bueno, entonces, en raíz de 6 sobre 6, que es 0,41, yo voy a tener que ampliar un poco por gráficos, vamos a ver. Les decía, el punto de inflexión que está más o menos en 0,41, vamos a ponerlo por acá, aproximadamente. Ese sería el raíz cuadrada de 6 sobre 6, y recuerden que en su correspondiente negativo también va a estar la coordenada en X del punto de inflexión. Y la coordenada en Y, lo que les terminaba de decir, es 0,14 aproximadamente. Bueno, va a ser muy chiquitito. Vamos a suponer que estuviera por acá más o menos. Entonces marco las coordenadas. Para ambos valores va a dar el mismo. Lo que hice acá, lo coloco acá. Bueno, entonces, eso último que termino de marcar acá son los puntos de inflexión. Este de acá es un punto de inflexión y este otro de acá también es un punto de inflexión. Con esos valores yo ya puedo trazar la gráfica, porque vean, tengo dos mínimos, uno por acá, otro por acá, tengo un máximo que está por acá, y lo que terminamos de encontrar, puntos de inflexión, y lo que ya teníamos del principio son los cortes con el eje X, que son estos tres. Entonces la función va a tener una forma aproximada, que va a ser esta. Baja acá al mínimo, sube, pasa por el punto de inflexión, va hasta el máximo, baja, pasa por su punto de inflexión, viene hasta el mínimo nuevamente, y sube y entra por su cero. Entonces, vean que lo que habíamos encontrado, me voy a mover un poquito, como intervalos de concavidad, fíjense acá, desde menos infinito hasta menos raíz cuadrada de 6 sobre 6. Menos raíz cuadrada de 6 sobre 6 está acá. ¿Dónde está el punto de inflexión? Entonces, desde menos infinito hasta menos raíz cuadrada de 6 sobre 6, la función es cóncava o cóncava hacia arriba, si prefieren. ¿Y dónde también es cóncava? En el intervalo raíz cuadrada de 6 sobre 6, infinito,
que sería desde el punto de inflexión, raíz cuadrada de 6 sobre 6, hasta infinito. Nuevamente cóncava, o cóncava hacia arriba. Y por último, la convexidad, habíamos encontrado, que es lo que tenemos acá, que dice que está entre menos raíz cuadrada de 6 sobre 6 y raíz cuadrada de 6 sobre 6, que sería esta parte de acá. Entre los puntos de inflexión, la función es cóncava. Perdón, es convexa o cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Bueno, y con eso uno tiene un análisis más o menos completo de la función y hace uso de todo esto, de todas estas herramientas, para finalmente construir el gráfico. ¿Alguna pregunta? Sí, en la derivada primera, ahí están los puntos críticos, ¿no? Y un valor de esos podría ser un punto de inflexión, podría estar Sí, incluido ahí tendríamos que ver con la derivada, con el criterio de la derivada segunda. sí, podría ser, por supuesto. Puede ocurrir, en este caso no se dio, pero puede ocurrir que en un punto crítico uno no tenga un extremo, sino tenga un punto de inflexión. Ah, ok, muchas gracias. Buenísimo, ingeniero. Gracias. Sí, y este era el tema del día, quedaba solamente esta partecita de la semana pasada para terminar de mostrarles, así que si no tienen alguna otra consulta, estaría haciendo todo por hoy. Bien, entonces con algunos nos encontramos el viernes y con otros, bueno, la semana que viene.